Son las 10 de la mañana, con 30 minutos. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, y espero que estemos saliendo, ¿no? Estamos saliendo bien. Siempre hay alguna dificultad que vencer. Estamos saliendo ahora no normal. Debiéramos estar transmitiendo a las 8:30 de la mañana, pero razones técnicas mías, no de nuestro invitado de cada día martes, con Marcos Barraza, al cual saludamos. Gusto Hola, saludarlo, buenos Marco. días. Efectivamente, a veces la tecnología se nos va encima, o se nos viene encima, y nos cuesta partir. Pero estamos transmitiendo en directo por las ondas de Nuevo Mundo y también estamos transmitiendo por el canal de YouTube de Radio Nuevo Mundo, así que estamos, por supuesto, conectados. Marcos Barraza, académico, exministro, dirigente del Partido Comunista. eh, ¿Qué es lo que le trae a la mente cuando se han cumplido 2 años de gobierno? Yo diría que es el primer gobierno en el que el Partido Comunista ha tenido una incidencia importante, mayor, a pesar de que en otro gobierno ha tenido, particularmente la presidenta Michelle Bachelet, ministerios. Sin embargo, esta vez ha tenido una participación en el comité político, ha sido un gobierno distinto en el cual el Partido Comunista es protagonista en igualdad de condiciones, diría yo. ¿Cómo lo siente usted, Marco Barraza? O sea, yo creo que el dato a relevar es que este es un gobierno que es fruto de muchas expectativas sociales, es fruto de mucho malestar social, de necesidades profundas de cambios estructurales en la sociedad chilena, eh, y que encarnan, digamos, esas expectativas, la coalición y luego las coaliciones que llegan al gobierno. Eh, en ese sentido, eh, la derecha bien sabe que la legitimidad del proyecto, la validación, digamos, de las propuestas elaboradas con acento ciudadano, pasan necesariamente por la concreción de los compromisos. Y este es un gobierno que ha estado absolutamente eh, tensionado por dos dimensiones. Una, por una herencia muy desastrosa por parte del gobierno de la derecha anterior del expresidente Piñera. Eh, Son evidencias muy claras las que muestran un deterioro profundo de la economía desde el gobierno anterior, al inicio del gobierno del presidente Boric. eh, la inflación se empinaba en el 9,5%, llegando en los primeros 6 meses de gobierno al 14%, y eso tiene un impacto real en la calidad de vida de las familias, básicamente porque se encarecen los productos esenciales de la vida, en alimentación, en vestuario, en pago, en cuentas básicas. Eh, y ese alza, esa inflación llegó a estar al 14%. Eh, por otro lado, la carga en materia de deterioro de seguridad pública era muy fuerte. El gobierno del presidente Piñera heredó un incremento del crimen organizado y la delincuencia. Eh, y ciertamente que ese es un dato duro que muestra el deterioro en la convivencia. Se alimentó la migración irregular por parte del gobierno del presidente Piñera. No olvidemos que se creó hasta una visa especial de ingreso. Se flexibilizaron los controles. En consecuencia, se hizo mucho más complejo la capacidad de gestión del gobierno del presidente Boris desde el inicio. Y a esto hay que sumarle, hay que agregarle con mucha claridad
que la derecha ha desplegado una estrategia permanente, sistemática, orientada a obstruir las legislaciones eh, con acento social y ciudadano. El mejor ejemplo es que la reforma tributaria fue rechazada con votos de la derecha, básicamente impidiendo en el primer año de legislación la posibilidad de allegar más recursos de los que más tienen, en términos de que los ricos paguen mucho más, y con ello solventar políticas sociales de derechos de las personas. En segundo lugar, hubo una oposición enconada por parte de la derecha a la legislación de la reforma de pensiones. Afortunadamente pasó el primer trámite, no sin dificultades. Y claramente lo que ha existido en la derecha es la intención de eh, defender el sistema de AFP con todo lo injusto, abusivo e indebido que eso es. Entonces, este gobierno, al conmemorar, al celebrar 2 años de gobierno de existencia, es indudable que tiene que hacer un balance y construir una línea de base. Y ese balance muestra que el gobierno tuvo que hacerse cargo de problemas heredados de carácter estructural del gobierno anterior, de manera tal de estabilizar, de recuperar, de normalizar ciertos parámetros de gestión pública. eh, y hoy día el gobierno, pese a ello, exhibe avances significativos. Y creo que la palabra avance es la que más importa en este caso. Eh, o sea, el Plan Nacional de Vivienda connota que en el presente el gobierno ha logrado construir 105.000 viviendas. Tiene otras 120.000 en ejecución y restan 82.000 por iniciar proyectos. Ese es un logro importante, sabiendo que el déficit habitacional en nuestro país es muy alto. Hablamos del orden de entre 700.000 y 1.000.000 de viviendas, dependiendo del estudio que lo haga. Entonces, hablamos de un logro significativo. Hablamos de que la inflación disminuyó con la medición actual a 4,5%, eh, y si la midiésemos con el estándar anterior de línea, 3,9%. Estamos, hemos constatado que en materia de derechos las 40 horas tiene un impacto significativo, la disminución de la jornada laboral de 45 a 40 horas tiene un impacto significativo en la población. Al inicio del gobierno del presidente Boric teníamos un salario mínimo de 350.000 pesos. Está próximo a quedar en los 500.000, está en 460.000, a 500.000 pesos en el mes de junio. Eh, Pucha, si lo vemos desde el punto de vista de los derechos de las familias, de los niños y las niñas, se aumentaron las penas para delitos con impacto en los niños y en las niñas, para los perpetradores. Y por otro lado, se legisló la ley Papito Corazón, que es como popularmente se llama, que ha permitido que paguen su pensión más de 105.000 padres en 105.000 familias que antes no pagaban. Eh, la Estrategia Nacional del Litio está permitiendo que el Estado recupere soberanía económica, que Codelco se convierta en la principal empresa mundial del litio, eh, que se genere, que se restituyan recursos minerales para la soberanía del país con innovación tecnológica, en un plan donde se asegura que el 50% más uno es del Estado y lo otro con participación privada. Es decir, hay caminos que están cursando, iniciativas políticas que se están desarrollando, pero lo más importante, diría yo, siendo un balance eh, no, digamos, excesivamente optimista, pero sí correcto desde el punto de vista de los logros, ponderarlos correctamente. Lo más importante es que el gobierno está trazando caminos que son importantes y yo los sintetizaría en 3 grandes ideas o 3 grandes iniciativas. Así como es clave tener indicadores macroeconómicos que permitan disminuir la inflación,
es clave también el crecimiento económico y la distribución y la redistribución. Y eso significa mejoramiento del empleo, mejoramiento de los salarios. El gobierno creó un gabinete económico que es iniciativa de política pública, porque sabemos que muchas de las iniciativas que tienen que cursar están condicionadas no, a ver, ante el impedimento de poder transitar por el Congreso, toda vez que en el Congreso tenemos minoría, las fuerzas de izquierda, las fuerzas progresistas, eh, requeremos de iniciativas del Poder Ejecutivo y en eso el Gabinete Económico está muy bien intencionado y direccionado. Del mismo modo el Gabinete en Seguridad Pública. El gobierno ha invertido mucho en seguridad pública. Es el gobierno que más ha invertido, ha aprobado 51 proyectos de ley, pero quiero destacar que si incrementó el presupuesto en seguridad pública en 5,4%, no se incrementaba hace 5 años. Eh, y ese presupuesto en seguridad pública, entre otras cosas, se traduce en que se creció sustantivamente en el presupuesto para el combate contra el crimen organizado. Hay una disponibilidad de 78.000 millones de pesos para aquello. Y se han destruido más de 25.000 armas ilegales en nuestro país. La destrucción de armas más importante desde el año 90. Eh, Ahora, yo creo que la creación del Gabinete en Seguridad Pública tiene que traducirse en una direccionalidad concreta. Nuestro partido ha hecho el llamado a un acuerdo nacional en seguridad pública, porque entendemos que la seguridad pública es un derecho social habilitante. Si yo no tengo seguridad en mi barrio, en mi territorio, si no tengo la posibilidad de transitar por las calles tranquilo, si no tengo la posibilidad de ocupar los espacios públicos como los parques con mi familia, con mis hijas, con mis hijos, estoy limitado en el ejercicio del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Por ejemplo, por nombrar el derecho al transporte público. Entonces, es clave entender la seguridad pública como un derecho social habilitante. Chile tiene un problema de seguridad pública. Y en ese sentido, yo ahí quiero destacar, pues yo sé que me estás mirando con cara de que ya, lo que quiero destacar, es que hay que combatir las causas estructurales que habilitan el crimen organizado y el narcotráfico. Y en eso como partido enfatizamos tres ideas centrales. En primer lugar, entendiendo la seguridad pública como un derecho social habilitante, donde tiene que estar el control, la represión del delito, la reinserción social y los derechos sociales muy articulados, es clave, por un lado, la legislación del Ministerio de la Seguridad Pública es un elemento central que permita articular todas las instituciones del Estado que permiten el ejercicio de la seguridad pública. En segundo lugar, es clave que se legisle la ley que genera un sistema de inteligencia para combatir los crímenes económicos. El narcotráfico, el crimen organizado lava dinero y eso supone detener eh, los flujos de dinero del crimen organizado. Eso significa intervenir en el patrimonio del crimen organizado. Y para eso necesitamos una ley de inteligencia económica. Está detenida en la Comisión de Seguridad del Senado, donde preside el senador Felipe Cas. Entonces, claramente muestra la dificultad, el temor que tiene la derecha a un debate riguroso y serio sobre hacia dónde va el flujo del crimen, de los dineros del crimen organizado y el narcotráfico, hacia qué, dónde se lava dinero. Entonces, esa ley es clave. Y en tercer lugar, es fundamental fortalecer las capacidades a escala territorial en las diferentes regiones del país del Ministerio Público, con más fiscalas y fiscales que permitan abordar la transversalidad de los delitos que se cometen en Chile, por ejemplo, violencia intrafamiliar. Entonces, como Partido Comunista, partimos de la premisa de que el gobierno está haciendo esfuerzos importantes en materia de seguridad pública, pero hay que poner un eje y una profundización en esos esfuerzos. Y en tercer lugar, sin lugar a dudas, es clave la reforma en pensiones. Es clave aumentar las pensiones de nuestras adultas y adultos mayores. Y en eso la derecha tiene una resistencia enconada. Por eso es tan importante que la movilización social
se ponga, digamos, al servicio de estas reformas. Estamos conversando con Marcos Barraza, académico, exministro, dirigente del Partido Comunista, en este horario especial de 10:30 de la mañana. Lo vamos a repetir a las 20:30 nuevamente el programa, pero además estamos transmitiendo por el canal de YouTube de Radio Nuevo Mundo. Marco, una cuestión que a uno le llama la atención. Acaba de hablar mucho de seguridad pública, que creo que es un concepto que tiene que ver con el ordenamiento territorial, con qué pasa con los comerciantes ambulantes, con la delincuencia que se mueve de un punto a otro, etcétera. Pero hay alcaldes que están confundiendo el término, yo creo que de manera profesa, el orden público, o sea, cambiando seguridad pública con orden público. Y cuando hablan de orden público, están pensando en incorporar a las Fuerzas Armadas a esto. En las Fuerzas Armadas, incluso ellos mismos lo han dicho, nosotros no estamos preparados para el orden público, para trabajar, pero no es ese nuestro rol. ¿Por qué esta confusión? Porque seguridad pública y orden público tiene que ver mucho con conceptos que usó la dictadura. El orden público lo usó la dictadura para mantener a las Fuerzas Armadas en la calle y, por supuesto, reprimiendo al pueblo. Mira, yo creo que hay que dar un debate bien riguroso y no presionado mediáticamente respecto de los alcances de la seguridad pública y cuál es el papel que pueden desempeñar las Fuerzas Armadas. Y yo creo que a todo evento, el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, o si se quiere en el orden público, nunca puede ser una decisión discrecional de la autoridad de turno. Tiene que tener un soporte, digamos, si se quiere, de mandato soberano legislativo, de contrapoderes. Eh, Cuando las Fuerzas Armadas están en el orden público, debe ser una decisión que esté ratificada por el Congreso. Para mí eso es clave, porque eso balancea poderes e impide que la autoridad gubernamental de turno pueda tener un uso discrecional de eso. Y eso bien corre para todos los gobiernos, no solo para un solo gobierno, o de un tipo, un signo ideológico. Pero en segundo lugar, hay que dar una discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en situaciones específicas. Y lo digo porque está en debate y está en discusión la ley de infraestructura crítica, o al menos está presentado, hay intenciones de. Ya, en ese sentido hay que con rigor discutir cuáles son las reglas del uso de la fuerza. Hay que discutir la composición de las Fuerzas Armadas. En definitiva, el debate no puede quedar en eslogan. Tiene que ser un debate altamente riguroso. Las Fuerzas Armadas cumplen un papel en materia de desastres y emergencias. Y esos desastres y esas emergencias, por ejemplo, los incendios cumplen un papel de protección de la ciudadanía a propósito de la alteración del orden público. Pero si se va a mezclar con seguridad pública, se requiere un debate lo suficientemente riguroso, y quiero insistir, no situado en eslogan, porque aquí las Fuerzas Armadas, por regla general, no están preparadas para esto. Entonces, su formación y su doctrina no es la misma. Y por lo mismo, el debate no puede, digamos, restringirse a un eslogan. Correcto. Conversamos con Marcos Barraza, académico, exministro, dirigente del Partido Comunista. En este horario especial, 10:30 de la mañana, comenzamos. Vamos a conversar lo más que podamos con Marcos porque hay temas que son interesantes. Está el segundo tiempo del gobierno. En medio de ese segundo tiempo, donde se dice que en el primero se ha cumplido solo aproximadamente el 35% del programa, ¿ve posibilidades de aumentar sustancialmente el cumplimiento del programa en el segundo tiempo del gobierno? Yo creo que el eslogan que el gobierno acuñó, que es avanzar contigo, muestra las prioridades colectivas y las prioridades individuales de las personas. Colectivas porque las reformas que el gobierno está impulsando y las políticas públicas que el gobierno impulsa tienen un acento social, una dimensión colectiva o gregaria. Eh, la reforma en pensiones así lo muestra. Pero también ponen el acento en el bienestar de cada persona.
En ese sentido, yo tengo la impresión de que el gobierno se presenta a este segundo tiempo, a estos 2 años que restan, en mejores condiciones, con más capacidades de gestión pública, con más capacidades de gobernabilidad, con una priorización de elementos de la política pública que son sustantivos. Lo ejemplificaba con las medidas que señalaba antes, las que se han avanzado. Pero en esto es clave la cohesión de los partidos del gobierno, del oficialismo. Es clave que el gobierno profundice y fortalezca el diálogo con las organizaciones y el mundo social. Las reformas que se están impulsando son reformas que son más viables en términos legislativos, en la medida que cuentan con el respaldo popular en términos de movilización social. Eso es central y en eso el gobierno puede hacer mucho a la hora de eh, connotar a las organizaciones sociales como actores y contrapartes legítimas. La movilización de la CUT, que tiene como elemento central el respaldo a las reformas sociales, es una cuestión central. Eh, y en ello el gobierno puede hacer mucho. Ahora, lo claro es que el gobierno adopte un sentido de urgencia y de prioridad central. Lo está haciendo, pero es recomendable fortalecerlo. Eh, un quehacer que priorice aquellas materias que tienen que ver con urgencias sociales es fundamental. Marco Barraza, académico y ministro, dirigente del Partido Comunista, conversando con los auditores de Radio Nuevo Mundo en lo que hay tras cada noticia, en un horario especial. Marco, el Partido Comunista se convierte siempre para la derecha en una suerte de punching ball al cual hay que golpear siempre, permanentemente. ¿Por qué el Partido Comunista es ese pues, antiguo punching ball de una manera, Yo diría no sé, que los últimos, el devenir del Partido Comunista en la sociedad chilena es de un partido con profundo arraigo popular y en las trabajadoras y en los trabajadores. Y esa conjunción hace muy amenazante al Partido Comunista desde el punto de vista de los intereses de la derecha, del gran capital y las transnacionales. Somos un partido que hemos sido protagonistas de grandes cambios y transformaciones con sentido social en la historia de Chile. Eh, y representamos una conciencia crítica eh, que es capaz de revertir escenarios adversos desde el punto de vista del interés popular. Eh, Nuestro rol en el gobierno de la nueva mayoría fue clave en viabilizar reformas. Nuestro rol en el gobierno del presidente Boric cumple con el mismo propósito. Eh, y en ese sentido, eh, el Partido Comunista tiene una penetración cultural muy fuerte en términos de legitimidad social, de valores que apuntan a una convivencia profundamente democrática. Por lo mismo, la derecha se ha propuesto desmantelar, y especialmente la extrema derecha, los parámetros de convivencia democrática y en ello, desde su óptica, eh, el Partido Comunista tiene que perder incidencia eh, en el espesor de la sociedad. Por lo mismo, la campaña anticomunista es muy grave porque busca retrotraer avances importantes en la sociedad chilena, pero también es muy grave porque la derecha en Chile tiene una historia de impulsos para ilegalizar al Partido Comunista, en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, en el gobierno de Gabriel González Videla y, por cierto, en la propia dictadura. Entonces, cuando desde la derecha se fustiga sin ninguna razón, se intenta asociar al Partido Comunista a un crimen tan espantoso como el del ex militar venezolano, siendo una mentira, por supuesto, una falsedad, lo que se está haciendo es tratar de excluir al Partido Comunista del sistema político, si ese es el propósito de fondo.
pero también el segundo propósito, y que es muy grave, es que cuando se fustiga de esa manera, se descalifica, se miente, se distorsiona la realidad respecto al Partido Comunista, lo que se está habilitando es que cualquier persona se pueda sentir o grupo con el derecho a dañar a algún militante, a algún dirigente o algún simpatizante del Partido Comunista. Lo que se intenta es provocar miedo. Entonces, esta campaña anticomunista hay que develarla en lo más profundo de sus propósitos, y que es básicamente la negación de una ideología que es clave en el desarrollo del mundo. Marco Barraza, antes que se nos acabe el tiempo, esta semana se conmemoró el 8 de marzo. Fue o sea, la semana recién pasada, perdón, el 8 de marzo, y fue una actividad muy masiva. Las mujeres se han convertido en protagonistas bastante importantes y especiales, en buena hora, digámoslo así. Pero además no solo eso, sino que hay varias encuestas que muestran que la mujer confía mucho más que los hombres en el Partido Comunista, en un porcentaje no menor. ¿Por qué? ¿A qué atribuye que sea esa mayor confianza de la mujer, teniendo en consideración que el Partido Comunista sigue siendo el partido más importante del país? Mira, dos reflexiones. La primera, bien general, en el marco de la celebración y conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En mi opinión, es evidente que en el presente el único movimiento social que tiene una capacidad transformadora, gatillante de otros conflictos sociales es el movimiento feminista. En el caso del Partido Comunista, lo hemos adoptado como un feminismo de clase, que es un feminismo que se orienta a las transformaciones de las estructuras más profundas de la sociedad. Entendemos lo simbólico y lo material estrechamente vinculados. Lo simbólico en términos de derechos culturales, lo material en términos de derechos económicos. Relevamos un feminismo de clase que articula esas dos dimensiones de manera muy correcta. Y entendemos que grandes procesos en Chile se han gatillado a partir de las capacidades de este movimiento feminista que nosotros enfatizamos que es de clase. Pero en segundo lugar, es evidente que las mujeres se han convertido en una fuerza de transformación, de justicia social, de impulso por la igualdad muy potente. La causa de las mujeres es la causa de la justicia mujer, de la justicia social. La causa de los derechos de las mujeres es la causa de la igualdad. Y en consecuencia, si hay más mujeres que se identifican con el Partido Comunista que hombres en Chile, es porque la causa del Partido Comunista las interpreta. Y las interpreta a tal punto que somos parte de un ideario en conjunto que busca la superación de las desigualdades, de las injusticias y, en definitiva, una transformación estructural y funcional de los patrones económicos y culturales de convivencia del país y del mundo. En ese sentido, celebramos que más mujeres en nuestro país se sientan identificadas con el Partido Comunista. Marco Barraza, le queremos agradecer que haya tenido la gentileza de esperarnos porque tuvimos problemas técnicos al comienzo de la mañana y por supuesto ya lo superamos y estamos conversando en esta hora, pero igual a nuestros auditores les interesa escuchar su opinión, así que le agradecemos. Que esté muy bien, Julio. Un abrazo a todas y a todos en Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Muchas gracias. Y a nuestros auditores les decimos continúen en el Nuevo Mundo. Siempre hay temas que a ustedes les interesa escuchar. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Red de Emisoras Nuevo Mundo y